voy a hablar de los comienzos o de retomar, ¿sí? Como por ejemplo retomar un análisis, un proceso psicoterapéutico y cómo eso se da, ¿no? Se plantea en cada uno, siempre es único e individual. Pero quería como mencionar esto que me llamó la atención, digamos, y que me hizo pensar en lo que les voy a contar, que tiene que ver con de que es algo que siempre estamos alrededor, decías vos, con respecto a esto de la pregunta, ¿no? La filosofía también es como que siempre rodea y merodea sobre un tema, y bueno, un poco también ir al análisis, ir a la terapia, es rodear, ¿no? Rodear el deseo, rodear nuestras sensaciones, nuestros recuerdos, y bueno, y ahí las cosas empiezan a en algún punto y entre comillas acomodar si uno quiere. Bien, entonces, empezar un proceso terapéutico puede ser pensado en dar el paso por tener un espacio que es un espacio de uno mismo, ¿no? Es un espacio donde uno va, siempre que la terapia sea individual, es para uno. Sentir nervios, ciertas ansiedades, el no saber qué decir o cómo actuar, son cuestiones esperables y que está bien que así sucedan, ¿no? En el antes, hasta en el mismo momento de contactar al psicólogo, como que uno dice, ¿qué le digo? ¿Cómo le pido? ¿Cómo le escribo? ¿Cómo le llamo? Son un montón de preguntas que aparecen y que se instalan y que lo dejan a uno ahí medio nervioso sin saber qué hacer. O a veces dudas y no, mejor no, claro, ¿para qué voy a ir? Esto? También. Y cuando alguien llega a la terapia, a la sesión, puede llegar por varias vías, ¿sí? Estas vías pueden ser por derivación de otro profesional, un médico, un oftalmólogo, un psicopedagogo, ¿sí? Otras profesiones que solicitan o piden o recomiendan, ¿no? También la derivación por la atención de otros ámbitos que no son médicos, como por ejemplo que no son psicológicos también, como por ejemplo una sesión de un coach que ve que necesita, como esto, dar causa en otro lugar, recomendar, o hasta estas personas que hacen sesiones de Reiki también muchas veces recomiendan, que es súper interesante. También la otra vía es la sugerencia por vía de amigos, allegados, familias, y otra que podemos pensar es la del propio ser, ¿no? El decir, necesito hacer un proceso terapéutico, así que acá voy, ¿no? Lo cierto es que cada uno tiene sus momentos para decidir y comenzar y dar este paso. Te pueden recomendar y hasta decir y elegir con quién ir, pero uno lo decide. Cuando uno lo decide, no es lo mismo que te digan anda, ¿no? Como es una cuestión interna la decisión de decir acá voy. Y una vez tomada justamente esta decisión y la acción de contactar y el estar en in situ, ¿no? En ese espacio mismo, es un montón. Eso es lo que yo siempre digo, el acceder y el posicionarse y decir voy a terapia y contactar y estar ahí en ese espacio, ya es como mitad del camino andado, claro. ¿Sí? Y sostenerlo es la otra mitad del camino, porque uno puede decir voy, y va una, va dos, y después como que no me voy a ir más porque ya estoy, ya hice esa descarga, y bueno, pero bueno, el otro camino complejo es el de sostenerlo. Y en terapia, en esas 4 paredes que están ahí, que nos rodean, que bueno, hoy las podemos ver como paredes también virtuales, ¿no? Con esto de las terapias a través de las videollamadas o hasta de las llamadas nada más, o del ir como espacio real, el tiempo se detiene. Y se detiene para trabajar, porque lo que uno hace cuando va al espacio terapéutico es trabajar, ¿sí? Y ese trabajo es un trabajo que es en conjunto entre quien acude, que es el paciente, y el terapeuta, ¿sí? Generalmente, en las primeras sesiones se habla sobre dudas, sobre los motivos por los cuales se llega a ese espacio, y se establece también el encuadre que tiene que ver con venir una vez a la semana, cada 15 días, los honorarios, el día, el horario, ¿sí? Todo eso se establece en un primer encuentro. Todo lo que se pauta. La gran pregunta que gira también alrededor de cuando uno va a arrancar un proceso terapéutico es ¿cuánto tiempo va a durar? Acá se pone un poco más ansioso. Sí, un poco más ansioso y complejo, porque el tiempo no está determinado, ¿sí? Depende de múltiples factores, como el motivo por el que se va,
por el que se llega a la terapia, lo que va surgiendo cuando uno está ahí, porque por ahí también pasa que hay personas que van por una causa, por un motivo así muy puntual, pero después se termina abriendo un abanico de posibilidades y de cosas al hablar que eso se va puliendo, ¿no? El motivo por el que estás ahí. Y que no necesariamente son problemas. Totalmente, sí, completamente. De hecho, eso me da pie para hablar de toda esta cuestión de lo que es la salud mental, ¿no? Como y me parece que con la pandemia incluso estamos como desterrando aún más este mito de que la salud mental es cosa de locos. En realidad la salud mental es cosa de todos nosotros que vivimos en este mundo, ¿no? Bien, obviamente con respecto al asistir a terapia, hay terapias que son más directivas que otras, ¿sí? Y eso depende de con cuál cada quien se sienta más cómodo, ¿sí? Lo mismo con el terapeuta. Por ahí muchas personas dicen, ay no, pero yo me fui con una psicóloga y la verdad es que no sé, no me gustó, no estuve bien. Y si uno está cómodo en ese espacio que es propio, que es para uno, en el que uno va a hablar de uno mismo y de todas sus vicisitudes, y sí, probá con otra, digamos, pero no pierdan las esperanzas porque ya van a encontrar a alguien. Esa es una realidad también. Qué difícil también cuando tenés que cambiar de psicólogo. Tengo amigos que tuvieron que, porque se mudaron, tuvieron que cambiar y no encontraban otro, digamos, porque se habían macheado con el psicólogo. ¿Cómo se puede arrancar esa búsqueda? Independientemente de una vez que ya uno quiere, o esto para la semana que viene. No. ¿Cómo uno arranca a la búsqueda? O sea, ¿qué sería lo primero que tiene que buscar? Tiro a internet por si acaso, aparte de la recomendación, por ejemplo. Sí, puede suceder por internet, por recomendación, de decir, quiero ir a empezar terapia, alguien conoce, sí, mira, yo conozco esto, por ahí un poco decir, bueno, a mí me gustaría hacer una psicoterapia un poco más directiva, porque por ejemplo no es lo mismo hacer una psicoterapia conductual, cognitiva, que hacer una psicoterapia psicoanalítica. Son como modos de operar que son distintos y cada quien se va a sentir cómodo como más le guste, digamos. Pero eso también hay que indagar a qué se dedica el psicólogo al que uno va, ¿no? O preguntarle al propio psicólogo, perdón, Fer. Una cuestión por ahí, esta cuestión económica, esta cuestión del acceso, digamos, que ahí habla que me parece lo más importante, el tema de la salud mental en la vida cotidiana, al no estar insertado, digamos, acceder tanto pagando como, o sea, primero que ninguna obra social te cubre eso, o no sé, creo que no, digamos. Sí, la mayoría de las obras sociales tienen una cartilla, digamos, de que es todo lo que es salud mental. El tema es que el problema con las obras sociales es que te dan determinada cantidad de sesiones al año. Entonces, es como... A mí, por ejemplo, me pasó que en la UNE quise hacer y solamente tenían un psiquiatra, digamos, que te daba medicamentos y cosas así. Sí. No tenían un psicólogo. Claro. Bueno, yo sé que hay muchas obras sociales, de hecho yo trabajo con obras sociales y hay algunas que solicitan, dicen, no sé, 30 sesiones al año. Bueno, ahí uno se maneja, ¿no? Y la cuestión monetaria, hay psicólogos que cobran un poco más, otros un poco menos. Acá en la provincia nosotros no tenemos colegio de psicólogos, entonces es como medio una libertad, si se quiere, que uno tiene, no hay algún ente que regule. ¿Un rango o no? Un rango de precios. Y yo hablemos de lo material. Lo voy a hacer en función a la nomenclatura de la mayoría de los colegios. En el país, digamos, está en un rango de 700 pesos una sesión mínimo, de ahí para arriba. Sí, pero depende yo creo que también terapeuta. Después uno va entendiendo, porque al comienzo cuando empezás, al menos a mí me pasó que al comienzo decía, no, ¿para qué estoy gastando plata en esto? No, ¿cómo voy a gastar? Como que te venía la cuestión de la plata, de que estabas gastando. Hasta que después de un tiempo yo me di cuenta que estaba invirtiendo en mi salud mental y ahí dejó de ser un gasto. Bueno, pero si tenés la posibilidad de invertir, digamos, no... Pero mirá, 700 pesos gastar en 3 birras, en 2 birras si salís a un lugar, en una hamburguesa. O sea, es como que yo creo que también hay que ver en las prioridades también que uno da, porque capaz que vos gastás 700 pesos por semana, no te das cuenta. Me parece igual que el gasto también, más allá de lo económico, ¿no? Que por ahí es como que uno dice, ay, no, sale tanta plata. El gasto igual va a estar, porque va a ser un gasto psíquico ese padecer que uno tiene. Más allá de que no va a ser el problema, quizás es el problema para esa persona que lo padece. Entonces el gasto va a estar. Y como vos decís, quizás invertirlo en una terapia que no te va a llevar toda la vida. Quizás sea un tiempo resolver eso y después dejarlo, y cuando te sientas en la necesidad de volver, ¿no?
el gasto siempre está. Siempre algo uno deja. Eso bueno es inevitable. Está bueno verlo así. Y yo creo que es muy necesario. O sea, uno que pasa por una terapia sabe que no se va transformando de a poquito, porque además es re lento. Al menos, bueno, yo estoy haciendo psicoanálisis encima. Es súper lento, pero va teniendo así como algo que muy, muy internamente se va moviendo. Es como algo imperceptible, pero a la vez hay algo, digamos, no sé. Completamente. Es raro, es muy raro. Te hago una pregunta. Viste que vos, por ejemplo, en este momento hablaste de distintos tipos de formas de trabajo en las terapias, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún lugar en internet donde alguien que no tiene idea pueda averiguar qué son los tipos? O sea, independientemente del precio, ¿no? O sea, pues yo le puedo preguntar, sí, yo hago A. Tiene que ver con el marco teórico al que uno adhiere eso. Perfecto, ¿sí? Pero eso por ahí la gente que necesita terapia no tiene por qué pero saber. eso necesitamos toda una clase, amigos. Próxima clase, tipos de corrientes. Claro, No. pero ponele, viste que qué sé yo, hay un montón de redes ahora sociales, qué sé yo, de no sé, ginecólogos, grupo de abogados, capaz que hay alguna de psicólogos que hace una base bien teórica de qué es cada cosa en la psicología, por ejemplo. Claro, puede ser. De hecho, se puede recomendar, digamos, buscar páginas en internet de diferentes profesionales que están en el campo y hacen diversas cosas. A mí me parece que la gran demanda hoy en día es el trabajo del psicólogo es con la palabra. Eso es innegable. O sea, uno va al psicólogo a hablar, ¿sí? Es con eso, ese es nuestro elemento de trabajo, por decirlo así, en el conjunto, ¿no? Terapeuta-paciente. Y el modo de trabajar, eso es lo que va a diferir, digamos, ¿sí? Y eso va a depender también de la corriente y del marco teórico al que adhiera cada psicólogo, que eso es porque también cada profesional se siente cómodo con determinada teoría. Eso no lo podemos evitar, ¿no es cierto? Y tenemos desde terapias narrativas, sistémicas, el psicoanálisis es otra de ellas, las cognitivos conductuales, las solamente cognitivas, las solamente conductuales. Hay psicoterapias, hay, no sé, más de 400 psicoterapias. Acá en el país quizás estén circulando más o menos entre los profesionales la mitad, si no es más, de gente preparada para eso. Hay miles, la verdad es que es como imposible nombrarlas a todas ahora. Bien, y lo último, para terminar, que nos fuimos un poco de tiempo. El espacio terapéutico, como decía hoy, es un espacio propio, sí, y único cada vez, con cada persona es diferente y no hay dos pacientes iguales, ¿sí? No hay dos pacientes que vengan, quizás vienen con el mismo inconveniente, pero el devenir de la terapia siempre va a ser diferente. Y también a no olvidar, como les decía hoy, que como nuestro elemento es la palabra lo que hace es curar, ¿sí? Queda como un poco místico, pero no lo es. La palabra cura, la palabra organiza, la palabra disuelve eso traumático, si se quiere, quitándole todo el peso patológico que tiene, ¿no? Y da un nuevo sentido a lo que nos aqueja, ¿sí? Uno tiene en la terapia la posibilidad de resignificar eso que nos pasa. Somos Mega 98.1.